En una noche lluviosa en Madrid, un multimillonario reservado detiene su coche en un semáforo y de pronto una mujer entra corriendo en el asiento trasero suplicando: «Solo conduzca». Sin saber su nombre, sin entender el motivo, él la lleva y así cambia para siempre el rumbo de su vida. Ella huía del peligro. Él solo quería proteger lo que aún no sabía que estaba a punto de amar. Esta historia te atrapará desde el primer segundo. La lluvia golpeaba el parabrisas del Aston Martin negro con una persistencia que parecía reflejar el estado de ánimo de Alejandro Hidalgo. Las gotas se deslizaban como lágrimas transparentes por el cristal, creando un mosaico de luces distorsionadas de la ciudad que se extendía ante él. Madrid nocturno siempre había sido su refugio, especialmente después de reuniones como la de esa noche. Alejandro ajustó el espejo retrovisor y observó su reflejo por un momento. A los 38 años, había construido un imperio tecnológico que pocos se atrevían a desafiar, pero esa noche algo había cambiado. La reunión sobre seguridad digital había revelado fisuras en su mundo perfectamente ordenado, grietas que amenazaban con expandirse si no actuaba con precisión. Vulnerabilidades en el sistema, había dicho el director de seguridad. Alguien ha estado intentando acceder a información clasificada. Las palabras aún resonaban en su mente mientras conducía por las calles menos transitadas de la capital. Era su ritual. Después de cada crisis, necesitaba el silencio de la noche y el ronroneo del motor para pensar con claridad. Su empresa, Hidalgo Tech Solutions, era más que un negocio. Era su legado, su identidad, su razón de ser. El semáforo en rojo lo detuvo cerca de una pequeña plaza mal iluminada. El barrio había conocido días mejores, pero mantenía esa elegancia decadente que caracterizaba a ciertos rincones de Madrid. Las farolas creaban círculos amarillentos en el pavimento mojado y apenas se veía movimiento a esa hora. Alejandro tamborileó, con los dedos sobre el volante, repasando mentalmente la estrategia para el día siguiente. Necesitaba reforzar la seguridad, revisar todos los contratos con empresas externas, verificar cada... El sonido de la puerta trasera abriéndose lo sobresaltó como un rayo. Su corazón se aceleró instantáneamente mientras sus ojos se dirigían al espejo retrovisor. Una figura femenina se deslizó dentro del vehículo, empapada y jadeante, sujetando una pequeña maleta contra su pecho como si fuera un escudo. «Por favor, solo dirija. No me haga preguntas. Solo necesito salir de aquí. Ahora». La voz era un susurro cargado de pánico, pero había algo en ese tono que traspasó todas las barreras racionales que Alejandro había construido durante décadas. No era una actuación. Era terror puro, visceral, real. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sus ojos se encontraron en el espejo retrovisor por una fracción de segundo. Ella tenía el cabello castaño oscuro pegado al rostro por la lluvia, los labios temblorosos y los ojos... Dios, esos ojos verdes estaban llenos de una desesperación que él reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en su propio reflejo años atrás, cuando había perdido todo y había tenido que reconstruirse desde cero. «¿Qué demonios estás haciendo, Alejandro?», se preguntó mientras sus manos actuaban por instinto, pisando el acelerador tan pronto como el semáforo cambió a verde. El Aston Martin se deslizó suavemente por las calles mojadas, alejándose de la plaza. Alejandro conducía con la precisión automática de quien ha recorrido esas rutas miles de veces, pero su mente estaba completamente enfocada en la mujer que temblaba en el asiento trasero. No hablaba, no lloraba. Apenas respiraba audiblemente, como si incluso ese sonido pudiera delatarla. «No hagas preguntas», había dicho, pero él tenía 1000. ¿De qué huía? ¿Quién la perseguía? ¿Por qué había elegido precisamente su auto? Y la más perturbadora de todas, ¿por qué sentía esta urgencia inexplicable de protegerla? Alejandro Hidalgo no era un hombre impulsivo. Cada decisión en su vida había sido calculada, analizada, sopesada. Pero en ese momento, conduciendo a través de la noche madrileña con una extraña aterrorizada en su auto,
Sintió algo que hacía años no experimentaba, la fuerza arrolladora del instinto. La llevó hacia las afueras de la ciudad, donde tenía una propiedad discreta que pocos conocían, una cobertura en un edificio moderno, protegida y alejada de miradas curiosas. No era una decisión lógica, pero tampoco podía abandonarla en plena calle bajo la lluvia. Cuando finalmente se detuvo en el garaje subterráneo del edificio, el silencio se espesó entre ellos. Alejandro apagó el motor y se giró lentamente para observarla directamente por primera vez. Incluso empapada y asustada, había algo en ella que lo desarmó por completo. No era solo su belleza natural, aunque era innegablemente hermosa. Era la fortaleza que intentaba ocultar detrás del miedo, la dignidad que mantenía, a pesar de las circunstancias. Era como si estuviera viendo a alguien que, al igual que él, había aprendido a sobrevivir a los golpes de la vida. «Está a salvo», murmuró con una voz más suave de lo que pretendía. «Al menos por esta noche». Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron completamente por primera vez. En ese instante, Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero tenía la certeza absoluta de que esa mujer acababa de entrar en su vida para quedarse. La cobertura de Alejandro era un santuario de líneas limpias y elegancia sobria. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid que se extendía como un mar de luces bajo la lluvia persistente. Isabel permaneció cerca de la entrada, aún sujetando su maleta, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Dios mío, ¿qué he hecho?», pensó Isabel mientras observaba al hombre que había sido lo suficientemente imprudente como para ayudarla. Incluso en la penumbra del apartamento podía distinguir su imponente presencia. Era alto, de hombros anchos, con esa autoridad natural que solo poseían quienes estaban acostumbrados a que sus decisiones movieran montañas. «¿En qué manos he caído? Puedo preparar café», ofreció Alejandro, rompiendo el silencio que se había vuelto casi tangible. «O algo más fuerte si lo prefiere». Su voz era profunda, con ese acento madrileño refinado que hablaba de educación privilegiada y éxito consolidado. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa empapada. «No debería estar aquí», murmuró más para sí misma que para él. «No debería haberte involucrado. Esto es peligroso». Alejandro se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Había algo en la forma en que se movía que la tranquilizó y la intimidó al mismo tiempo. Cada paso era controlado, deliberado, pero no amenazante. «¿Peligroso para quién?», preguntó, deteniéndose a una distancia respetuosa. «¿Para usted o para mí?». «Para ambos», pensó Isabel, pero las palabras se le atragantaron. En su lugar, dejó escapar una risa amarga que sonó más como un sollozo contenido. «Usted no me conoce. No sabe en qué se está metiendo». «Tiene razón», admitió Alejandro. «No sé nada sobre usted. Ni siquiera conozco su nombre». El peso de esa admisión cayó entre ellos. Isabel levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros, que la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. Había algo magnético en esa mirada, algo que la hacía querer confesarlo todo y huir corriendo al mismo tiempo. «Isabel», quiso decir, «me llamo Isabel Martín y acabo de arruinar mi vida por hacer lo correcto». Pero las palabras no salieron. «Me iré por la mañana», dijo en cambio, aferrándose a la maleta como si fuera su salvavidas. Solo necesito esta noche, y luego desapareceré de su vida como si nunca hubiera existido». Alejandro sintió una punzada extraña ante esas palabras. La idea de que ella desapareciera le resultaba inexplicablemente perturbadora. Durante años había valorado su soledad, su vida ordenada y predecible, pero algo en esa mujer misteriosa había despertado un instinto protector que no sabía que poseía. «El baño está al final del pasillo», dijo señalando hacia la derecha. «Hay toallas limpias y un albornoz. Sus ropas se secarán durante la noche». Isabel asintió, pero no se movió. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de repente. «Soy una completa extraña que irrumpió en tu auto, exigiendo que me ayudaras.
Cualquier persona normal habría llamado a la policía o me habría echado. Alejandro se pasó una mano por el cabello húmedo, una muestra rara de incertidumbre en alguien tan controlado. Honestamente no lo sé, admitió, pero cuando alguien está tan asustado como para subirse al auto de un desconocido, supongo que la situación es desesperada. Y hay algo en ti que hace que quiera mantenerte a salvo, añadió mentalmente, sorprendido por la fuerza de ese pensamiento. Isabel lo observó durante un largo momento. Había sinceridad en su respuesta, pero también había algo más, una especie de reconocimiento, como si él entendiera lo que era estar al borde del precipicio. Gracias, susurró finalmente. No sé cómo pagarte esto. No tiene que pagarme nada, respondió Alejandro. Solo intente descansar. Por la mañana veremos qué se puede hacer. Cuando Isabel desapareció por el pasillo, Alejandro se dirigió hacia los ventanales. La lluvia había arreciado, golpeando el cristal con más fuerza. Madrid se extendía ante él como siempre, pero esa noche la ciudad le parecía diferente, más vulnerable, más incierta. ¿En qué me he metido?, se preguntó, haciendo eco a los pensamientos de Isabel. Pero mientras escuchaba el sonido del agua corriendo en el baño, mientras imaginaba a esa mujer misteriosa permitiéndose finalmente un momento de respiro, supo que no se arrepentía de su decisión. Desde el baño, Isabel se miraba en el espejo después de haberse duchado. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía: ojos enrojecidos, labios temblorosos, el peso del miedo grabado en cada línea de su rostro. ¿Qué pensará de mí?, se preguntó, recordando la forma en que él la había mirado. No había habido juicio en esos ojos oscuros, solo una especie de comprensión silenciosa que la había tocado en lo más profundo. Se envolvió en el albornoz suave y caro, inhalando involuntariamente el aroma limpio y masculino que parecía impregnar todo en ese lugar. Era el refugio de un hombre exitoso, pero también se sentía como un hogar real, no como una exhibición de riqueza. Un día más, se prometió. Solo necesito un día más para encontrar el valor de hacer lo que debo hacer. Pero mientras se preparaba para salir del baño, no podía dejar de pensar en el hombre que la había salvado esa noche y en la forma en que su presencia la hacía sentir segura por primera vez en semanas. El aroma del café recién hecho despertó a Isabel antes que la luz del alba. Durante un momento de confusión, no recordó dónde estaba. La cama era demasiado cómoda, las sábanas demasiado suaves y el silencio demasiado completo para ser su pequeño apartamento cerca de la universidad. Entonces todo regresó como una avalancha. La lluvia, el miedo, el auto negro, los ojos oscuros de un desconocido que la había salvado sin hacer preguntas. Alejandro, recordó. No había mencionado su apellido, pero ella había reconocido el interior lujoso de ese Aston Martin, la sofisticación de este apartamento, la autoridad natural que emanaba de él. Tenía que ser alguien importante. Se incorporó lentamente, aún envuelta en el albornoz de seda, y miró hacia los enormes ventanales. Madrid se extendía bajo la primera luz del día, lavado y brillante después de la tormenta nocturna. Por un momento, casi pudo fingir que todo era normal, pero la maleta en el suelo junto a la cama le recordó la realidad. Dentro estaban los únicos documentos que podrían probar lo que había descubierto, las únicas evidencias que podrían... «Buenos días». La voz de Alejandro desde la entrada la sobresaltó. Estaba recostado contra el marco de la puerta, ya vestido con un traje impecable que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Había algo diferente en él a la luz del día, más imponente, más real, más peligrosamente atractivo. Dios mío, pensó Isabel, sintiéndose de repente muy consciente de su estado de vestimenta. Este hombre es completamente fuera de mi liga. «Buenos días», murmuró ajustándose el albornoz. «Yo... lo siento. Debería haberme ido ya. Sus ropas están secas y planchadas en el armario», dijo él señalando hacia el vestidor. «Y hay café en la cocina cuando esté lista». Había algo formal en su tono, como si durante la noche hubiera levantado nuevamente las barreras que la desesperación había derribado. Isabel sintió una punzada de pérdida que no esperaba. «No tenías que hacer eso».
dijo suavemente. ¿Hacer qué? Ser civilizado con alguien que claramente necesita ayuda. Hay algo más, pensó Alejandro, mientras la observaba. La luz del día revelaba detalles que la penumbra había ocultado. La delicadeza de sus facciones, la elegancia natural en sus movimientos, la inteligencia aguda que brillaba en esos ojos verdes. Pero también mostraba las ojeras, la tensión en sus hombros, el modo en que sus manos temblaban ligeramente. Esta mujer está en verdadero peligro. 20 minutos después, Isabel apareció en la cocina vestida con su ropa de la noche anterior, unos jeans oscuros y una blusa blanca que ahora lucían impecables. Alejandro le extendió una taza de café y sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Fue solo un segundo, pero Isabel sintió como si hubiera tocado fuego. Su corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el miedo que la había acompañado durante semanas. No, se reprendió. No puedo permitirme esto. No, ahora. No con todo lo que está en juego. Gracias, murmuró tomando un sorbo del café perfecto. Por todo. Alejandro la estudió por encima de su propia taza. Había dormido poco, dando vueltas en la cama mientras se preguntaba qué hacer con su misteriosa huésped. Parte de él quería presionarla para que le contara la verdad. Otra parte quería simplemente asegurarse de que estuviera a salvo, sin importar el costo. Y había una tercera parte, una parte que lo incomodaba por su intensidad, que simplemente quería que se quedara. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo finalmente. Isabel se tensó, pero asintió. ¿Esto tiene que ver con su trabajo? La pregunta era tan directa y precisa que Isabel casi se atragantó con el café. Sus ojos se encontraron con los de él y vio algo que no esperaba: comprensión, como si él ya hubiera llegado a sus propias conclusiones. ¿Por qué preguntas eso? Porque reconozco la mirada de alguien que ha descubierto algo que no debería haber visto, respondió Alejandro con una calma que no sentía. Y porque sea lo que sea, es lo suficientemente grave como para que prefiera subirse al auto de un extraño antes que ir a la policía. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión no dicha. Isabel bajó la vista hacia su taza, luchando consigo misma. Cada instinto le gritaba que no confiara en nadie, que mantuviera sus secretos, que desapareciera antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo en la forma en que él la miraba, algo en su voz cuando le había dicho que estaba a salvo, que la hacía querer confiar. Trabajaba, se corrigió, como analista de datos para una consultora de inversiones, dijo lentamente. Hace 3 semanas encontré algo que no debería haber encontrado. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención completamente centrada en ella. ¿Qué tipo de algo? Isabel levantó la vista. Sus ojos se encontraron nuevamente, y en ese momento ella tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Movimientos financieros que no cuadran, empresas fantasma, transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, susurró, y nombres de personas muy poderosas involucradas en algo que podría ser. Se detuvo, asustada por sus propias palabras. Corrupción, terminó Alejandro por ella. Isabel asintió, y él vio lágrimas de alivio y terror formándose en sus ojos. Y cuando intenté reportarlo internamente, continuó, me dijeron que había sido un error, que olvidara lo que había visto. Pero yo ya había hecho copias, y creo que se dieron cuenta. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante años había construido su imperio con integridad absoluta, manteniéndose alejado de los círculos corruptos que plagaban algunos sectores empresariales. Pero también sabía lo peligrosos que podían ser esos círculos cuando se sentían amenazados. ¿Tienes esas copias? Isabel miró hacia la maleta que había traído consigo y Alejandro entendió. Esta mujer valiente y temeraria tiene en sus manos información que podría derribar a algunas de las personas más poderosas de España. Y ahora está sentada en mi cocina, confiando en mí. En ese momento, Alejandro Hidalgo tomó una decisión que definiría no solo el resto de esa crisis, sino el resto de su vida. Isabel, dijo suavemente, usando su nombre por primera vez desde que ella se lo había susurrado entre lágrimas la noche anterior, no vas a enfrentar esto sola. ¿Cómo sabes mi nombre?
La pregunta de Isabel cortó el aire como un cuchillo. Alejandro se dio cuenta inmediatamente de su error. Ella no se había presentado formalmente la noche anterior. Solo había susurrado su nombre en un momento de vulnerabilidad que pensaba que él no había escuchado. «Maldición», pensó Alejandro. «Tengo que ser más cuidadoso». «Lo mencionaste anoche», mintió suavemente, esperando que su expresión no la delatara. Entre otras cosas que dijiste cuando estabas muy asustada». Isabel lo estudió con esos ojos verdes que parecían capaces de atravesar cualquier fachada. Por un momento, Alejandro temió que hubiera revelado demasiado, pero entonces ella asintió lentamente, como si aceptara la explicación. «Alejandro», dijo ella, probando su nombre en sus labios por primera vez. «¿Tú también me vas a decir que olvide lo que vi? ¿Que fue solo un error de interpretación de datos?» La amargura en su voz reveló cuánto había sufrido ya por causa de esa información. Alejandro sintió una ira fría crecer en su pecho, no hacia ella, sino hacia quienes la habían puesto en esa situación. «Todo lo contrario», respondió. «Creo que necesitamos ver exactamente qué fue lo que descubriste». «¿Necesitamos?», se preguntó Isabel. Algo en la forma en que él había dicho esa palabra la hizo sentir menos sola por primera vez en semanas, como si finalmente tuviera un aliado, alguien dispuesto a creer en ella. Pero también la asustó. Involucrarlo significaba ponerlo en peligro, y había algo en la forma en que él la miraba que la hacía querer protegerlo tanto como él parecía querer protegerla. «No sabes en lo que te estás metiendo», advirtió. «Estas personas tienen poder, dinero, conexiones. Pueden arruinar vidas con una llamada telefónica». Alejandro se acercó a ella lentamente hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. «Isabel», dijo con una intensidad que la hizo temblar, «hay algo que necesitas saber sobre mí». «Dios», pensó Isabel, la forma en que dice mi nombre era como si cada sílaba fuera una caricia, algo íntimo y personal que nadie más había logrado hacer que sonara así. «¿Qué?», susurró. «No me asusto fácilmente. Y cuando alguien trata de silenciar la verdad usando intimidación, bueno, digamos que eso me motiva a actuar». Había algo en su tono que hizo que Isabel se diera cuenta de que estaba viendo apenas la superficie de este hombre. Detrás de la elegancia y la cortesía había acero templado. «Además», continuó Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «soy dueño de Hidalgo Tech Solutions. Tengo algunos recursos propios». El nombre la golpeó como un rayo. Isabel retrocedió un paso con los ojos muy abiertos. «¿Hidalgo Tech Solutions?», repitió. ¿Eres Alejandro Hidalgo?» «El Alejandro Hidalgo, el billonario tecnológico, el hombre que había construido un imperio desde cero y que era conocido por su integridad inquebrantable en un mundo de tiburones empresariales». «Dios mío», pensó Isabel, «he involucrado al hombre más poderoso de España en esto». «¿Eso cambia las cosas?», preguntó él observando su reacción cuidadosamente. Isabel se sentó pesadamente en uno de los taburetes de la cocina, tratando de procesar esta revelación. «Cambia todo», murmuró. «Si te involucras en esto, si las personas equivocadas piensan que estás apoyándome, podrían tratar de destruir tu empresa también. Por eso está tan dispuesto a ayudarme». Se dio cuenta con una mezcla de alivio y desilusión. Esto es business para él, proteger su reputación empresarial. Pero Alejandro se acercó a ella nuevamente, y cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, más personal, más íntima. «Isabel, mírame». Ella levantó la vista reluctantemente. «Esto no es por mi empresa. Esto no es por mi reputación», dijo él con una intensidad que la hizo temblar. «Esto es porque alguien te está haciendo daño, y eso es algo que no puedo tolerar». El silencio que siguió fue cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Isabel se encontró perdida en esos ojos oscuros que la miraban como si fuera la única persona en el mundo que importaba. «No», se recordó firmemente. «No puedo permitirme sentir esto. No ahora. Necesito mostrarte los documentos», dijo finalmente rompiendo el momento. «Pero antes, necesitas saber algo más». Alejandro esperó. «Entre los nombres que encontré,
Entre las empresas que están siendo investigadas o que podrían estar siendo usadas como fachada, está Hidalgo Tech Solutions. La expresión de Alejandro se endureció inmediatamente. ¿Qué? Tu empresa aparece en algunos reportes como posible objetivo de sabotaje, explicó Isabel rápidamente. No como parte del esquema de corrupción, sino como víctima potencial, como si alguien estuviera tratando de involucrarte o dañarte. Alejandro sintió como si alguien hubiera prendido fuego a todo su mundo cuidadosamente construido. Durante años había mantenido su empresa limpia, había rechazado deals dudosos, había construido una reputación basada en la integridad, y ahora alguien estaba tratando de arrastrarlo al barro. «Muéstrame», dijo con una voz que Isabel no había escuchado antes. Era la voz de un CEO, de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que afectaban miles de vidas. «Muéstrame todo». Isabel asintió y se dirigió hacia su maleta. Mientras sacaba una carpeta llena de documentos y una pequeña memoria USB, no pudo evitar notar cómo había cambiado la energía en la habitación. Ya no era solo el protector generoso ayudando a una mujer en problemas. Ahora era un empresario protegiendo su imperio. Y de alguna manera eso la hizo sentir más segura y más sola al mismo tiempo. Pero al menos ahora tengo a alguien de mi lado, pensó mientras le extendía los documentos. Alguien con el poder suficiente para hacer algo al respecto. Lo que no sabía era que Alejandro ya no estaba pensando en su empresa. Mientras veía a Isabel manejar esos documentos que habían puesto su vida en peligro, solo podía pensar en una cosa: mantenerla a salvo sin importar el costo. Y esa realización lo aterrorizó tanto como lo liberó. Los documentos se extendían por la mesa de cristal del salón como un mapa de la corrupción. Alejandro se había quitado la chaqueta del traje y remangado las mangas de su camisa blanca, transformándose ante los ojos de Isabel de un ejecutivo elegante en un estratega concentrado. Sus dedos largos señalaban números, fechas, nombres, mientras su mente analítica procesaba la información a una velocidad que la dejó fascinada. «Es hermoso cuando piensa», se sorprendió Isabel pensando, antes de reprocharse inmediatamente por la distracción. Esto es más grande de lo que pensé», murmuró Alejandro, levantando un documento que mostraba transferencias por millones de euros. «Mira estas fechas. Coinciden exactamente con licitaciones públicas importantes». Isabel se inclinó hacia él para ver mejor, y al hacerlo, inhaló involuntariamente el aroma de su colonia mezclado con algo puramente masculino. Su proximidad la mareó de una manera que no tenía nada que ver con la gravedad de la situación. «Concéntrate», se ordenó, pero era difícil cuando podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Y aquí», señaló ella, tratando de mantener su voz firme, «¿ves cómo los pagos siempre van a través de estas 3 empresas fantasma, antes de llegar a las cuentas en las Islas Caimán?» Sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo documento, y esta vez ninguno de los dos se apartó inmediatamente. El contacto duró solo unos segundos, pero fue lo suficiente para que Isabel sintiera como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Siente él esto también?», se preguntó, mirando de reojo su perfil concentrado. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Alejandro se giró hacia ella. Sus rostros estaban a apenas centímetros de distancia, y por un momento, los documentos y la corrupción y el peligro desaparecieron. Solo existían sus ojos verdes encontrándose con los oscuros de él, y esa tensión inexplicable que había estado creciendo entre ellos desde la noche anterior. «Dios», pensó Alejandro, «podría besarla ahora mismo y olvidarme del resto del mundo». Pero entonces el teléfono de Isabel sonó, rompiendo el hechizo como cristal haciéndose pedazos. Isabel se apartó bruscamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Miró la pantalla de su teléfono y palideció. «¿Quién es?», preguntó Alejandro, notando inmediatamente su cambio de expresión. «Miguel Santos, mi ex supervisor en la consultora», susurró Isabel. «El mismo que me dijo que olvidara lo que había visto». El teléfono siguió sonando, y la tensión en la habitación se espesó como niebla. «No contestes», dijo Alejandro con una autoridad que la sorprendió. «Pero si no contesto,
Se van a dar cuenta de que estoy evitándolos. Y si contestas, podrían rastrear tu ubicación, terminó Alejandro. Déjalo sonar. Isabel obedeció, pero sus manos temblaban mientras ponía el teléfono en modo silencioso. Inmediatamente aparecieron 3 mensajes de texto. Isabel, necesito hablar contigo urgentemente. Hay gente preguntando por ti. Llámame. Si no contestas en 1 hora, tendré que asumir lo peor. ¿Lo peor?, leyó Alejandro por encima de su hombro. ¿Qué significa eso? Isabel se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar del ambiente cálido del apartamento. Creo que significa que van a venir por mí. Sin pensarlo, Alejandro se movió hacia ella, colocando sus manos fuertes en sus hombros. El gesto fue instintivo, protector y completamente íntimo. «Hey», dijo suavemente, obligándola a mirarlo. «No voy a dejar que eso pase». La forma en que me mira, pensó Isabel, sintiéndose perdida en esos ojos que ahora ardían con determinación. Como si fuera capaz de pelear contra el mundo entero por mí. «No es tu pelea», murmuró ella, pero sin apartarse de su toque. «Sí lo es», respondió él con una intensidad que la hizo temblar. «Se volvió mi pelea en el momento en que subiste a mi auto». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Isabel sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. No era solo protección lo que veía en sus ojos. Era algo más profundo, más personal, más peligroso para su corazón. «No puede estar sintiendo lo mismo que yo», se dijo. «Somos de mundos completamente diferentes». Pero cuando Alejandro deslizó suavemente sus pulgares por sus mejillas, secando lágrimas que ni siquiera había notado que estaba derramando, todas sus defensas se desmoronaron. «Alejandro», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una súplica. «Dime», respondió él, acercándose hasta que pudo sentir su aliento en su piel. «Bésame», quiso decir. «Bésame y haz que olvide todo lo demás por un momento». Pero antes de que pudiera decir nada, el intercomunicador del apartamento sonó estruendosamente, haciendo que ambos se separaran de un salto. Alejandro se dirigió hacia la pantalla de seguridad con movimientos tensos. Lo que vio hizo que su expresión se endureciera inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó Isabel, leyendo su lenguaje corporal. «Hay 2 hombres en el vestíbulo», dijo Alejandro con una calma peligrosa. «Están preguntando por una mujer que coincide con tu descripción». Isabel sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Cómo me encontraron tan rápido?». Alejandro ya estaba moviéndose, recogiendo los documentos y metiéndolos de vuelta en la maleta de Isabel. «El rastreador de tu teléfono probablemente les dio una ubicación aproximada», explicó. «El resto fue proceso de eliminación. ¿Qué hacemos?». Alejandro se detuvo y la miró directamente. «Nos vamos. Ahora». «¿Nos?», repitió Isabel. «¿Pensaste que te iba a dejar enfrentar esto sola?». Su voz tenía un tono que no admitía discusión. «Isabel, sea lo que sea que venga después, lo enfrentaremos juntos». «Juntos», pensó Isabel, y por primera vez desde que había descubierto esos documentos malditos, sintió algo parecido a la esperanza. Pero mientras se apresuraban hacia el garaje privado del edificio, ninguno de los 2 se daba cuenta de que la persona que los observaba desde el auto negro en la calle había tomado fotos de ambos. Y esas fotos ya estaban siendo enviadas a personas que tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. El rugido del motor del Aston Martin resonó por el garaje subterráneo, mientras Alejandro maniobró hacia la salida trasera del edificio. Isabel iba en el asiento del pasajero, aferrando la maleta contra su pecho y mirando constantemente por los espejos retrovisores. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz apenas audible por encima del sonido del motor. «A un lugar seguro», respondió Alejandro concentrado en la carretera. «Tengo una casa en las afueras, en las montañas. Está registrada bajo el nombre de una empresa subsidiaria. Les tomará tiempo encontrarla. Si es que la encuentran», añadió mentalmente, aunque no quiso preocupar más a Isabel con esa posibilidad. Mientras navegaba por las calles menos transitadas de Madrid, Alejandro no podía dejar de lanzar miradas furtivas hacia Isabel. Incluso asustada y fugitiva, había algo en ella que lo fascinaba. La forma en que apretaba los labios cuando estaba concentrada,
como sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la maleta, la valentía silenciosa con la que enfrentaba una situación que habría quebrado a muchas personas. ¿Cómo es posible que una mujer que conocí hace menos de 24 horas haya cambiado todo mi mundo?, se preguntó. Alejandro, dijo Isabel de repente, necesito que sepas algo. Él la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Dime, si en algún momento esto se vuelve demasiado peligroso para ti, si decides que no vale la pena el riesgo, lo entenderé. ¿Cómo puede pensar eso?, se preguntó Alejandro, sintiendo una punzada de algo que no supo identificar. Isabel, mírame, dijo, deteniéndose en un semáforo. Cuando ella se giró hacia él, Alejandro vio vulnerabilidad pura en esos ojos verdes. No voy a abandonarte, dijo con una firmeza que la atravesó como una flecha. No importa qué pase, ¿me entiendes? Isabel sintió como si el aire se le atragantara en la garganta. La intensidad en sus ojos, la determinación en su voz, la forma en que pronunció esas palabras como si fuera un voto sagrado, todo se combinó para hacer que su corazón se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Este hombre apenas me conoce, pensó. ¿Por qué está dispuesto a arriesgar tanto por mí? ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Alejandro se quedó en silencio durante un momento, luchando con una respuesta que él mismo no entendía completamente. Porque desde el momento en que entraste en mi auto, algo cambió, quiso decir. Porque verte asustada despierta en mí instintos que no sabía que tenía. Porque cuando te miro, siento como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Pero en lugar de eso dijo, porque es lo correcto. Isabel asintió, aunque ambos sabían que había algo más profundo debajo de esa respuesta simple. El viaje hacia las montañas tomó casi 2 horas. Alejandro eligió rutas secundarias, evitando las autopistas principales donde las cámaras de tráfico podrían rastrearlos. Durante el camino, Isabel le contó más detalles sobre su descubrimiento, cómo había comenzado como una auditoría rutinaria de cuentas empresariales, cómo los números no cuadraban, cómo una investigación más profunda había revelado el alcance completo de la corrupción. Al principio pensé que era solo incompetencia, explicó mirando por la ventana hacia el paisaje montañoso que se desplegaba ante ellos. Pero luego vi los patrones, los tiempos, las cantidades exactas. Era demasiado preciso para ser accidental. Y tu supervisor, Miguel Santos, ¿cómo reaccionó cuando le llevaste la información? Isabel se estremeció ligeramente. Al principio pareció sorprendido, incluso alarmado, pero luego cambió. Literalmente vi el momento en que decidió que era más fácil silenciarme que investigar más. ¿Crees que él está involucrado? No lo sé, admitió Isabel, pero definitivamente está protegiendo a alguien que sí lo está. Cuando finalmente llegaron a la casa de montaña, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La casa era más modesta que el apartamento de la ciudad, pero no menos elegante. Estaba construida en piedra y madera, diseñada para fundirse con el paisaje natural circundante. «Es hermosa», murmuró Isabel mientras salían del auto. «Mi refugio», explicó Alejandro, cargando la maleta de ella. «Vengo aquí cuando necesito pensar, o cuando necesito escapar», añadió mentalmente, aunque nunca había tenido que escapar con alguien antes. Dentro, la casa era cálida y acogedora, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de las montañas. Isabel se acercó a uno de ellos, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían entre los picos. «¿Te arrepientes?», preguntó sin darse la vuelta. «¿De haberte involucrado en esto?». Alejandro se acercó por detrás, deteniéndose lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarla. «¿De qué me arrepentiría?», preguntó. «De ayudar a alguien que está luchando por hacer lo correcto, de tratar de proteger a una mujer valiente que se negó a quedarse callada ante la injusticia». Isabel se giró lentamente y se encontró cara a cara con él, más cerca de lo que esperaba. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba de un día que le daba un aire más rudo, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando la miraba. «No me siento valiente», murmuró. «Me siento aterrorizada».
La valentía no es la ausencia de miedo, dijo Alejandro suavemente. Es actuar a pesar de él. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron, y por un momento Isabel pensó que él se acercaría más, que tal vez... Pero entonces Alejandro se apartó, pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella estaba empezando a reconocer como su forma de lidiar con la tensión. «Deberías descansar», dijo. «Mañana empezaremos a planear nuestra siguiente movida». «Nuestra», pensó Isabel, aferrándose a esa palabra. «No mi siguiente movida. Nuestra». Pero mientras se dirigía hacia la habitación de huéspedes que él le había mostrado, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y desilusión. Parte de ella había querido que él se acercara más, y esa parte la aterrorizaba más que cualquier esquema de corrupción. El crepitar del fuego en la chimenea creaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Isabel había bajado a la sala después de una hora de dar vueltas en la cama, incapaz de dormir, con tantos pensamientos corriendo por su mente. Encontró a Alejandro sentado en el sofá frente al fuego, con una copa de vino en la mano y los documentos esparcidos sobre la mesa de café. «No podías dormir tampoco», observó ella. Alejandro levantó la vista, y Isabel sintió ese familiar revoloteo en el estómago. Se había cambiado la camisa formal por una suéter de cachemira negro que se ajustaba perfectamente a su torso musculoso, y tenía el cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. «Dios mío», pensó Isabel, «¿cómo es posible que se vea aún más atractivo así?» «Hay demasiado en qué pensar», admitió él, señalando hacia los documentos. «¿Quieres una copa? Podría ayudarte a relajarte». Isabel asintió y se sentó en el otro extremo del sofá, aceptando la copa de vino tinto que él le ofreció. Sus dedos se rozaron durante el intercambio y, como siempre, sintió esa chispa de electricidad que la hacía cuestionarse si él la sentía también. «¿Encontraste algo nuevo?» «Tal vez», dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Mira esto». Isabel se acercó para ver mejor, y al hacerlo, inhaló su aroma masculino mezclado con el humo del fuego. Su proximidad la mareó, pero se concentró en los papeles que él estaba señalando. «Estas transacciones», explicó él, su voz más grave en la intimidad de la habitación iluminada por el fuego, «siguen un patrón muy específico. Pero hay algo más». «¿Qué?» «Reconozco uno de estos nombres», dijo, señalando un documento. «Ricardo Mendoza. Bueno, era uno de mis socios inversores hace años». Isabel se giró hacia él, sorprendida por la tensión que detectó en su voz. «¿Era?» Alejandro tomó un sorbo de vino antes de responder, como si necesitara valor para lo que estaba a punto de revelar. «Terminamos nuestra asociación hace 5 años. Hubo diferencias filosóficas sobre cómo hacer negocios». «¿Qué tipo de diferencias?» Alejandro la miró directamente, y Isabel vio algo vulnerable en sus ojos que no había estado allí antes. Él quería tomar atajos, hacer deals que eran técnicamente legales pero moralmente cuestionables. Usar conexiones políticas para ganar contratos que deberíamos haber ganado por mérito, explicó. Cuando me negué, él se puso desagradable. Ahí está, pensó Isabel, la razón por la que él entiende tan bien mi situación. Ha estado en una posición similar. ¿Te amenazó? De varias formas, admitió Alejandro. Pero lo que más me perturbó fue cómo terminó la conversación. Dijo que si yo no quería jugar según las reglas del mundo real, entonces el mundo real me enseñaría las consecuencias. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fuego moribundo. ¿Crees que él está detrás de esto? ¿De tratar de involucrar tu empresa? Es muy posible, dijo Alejandro, su voz endureciéndose. Ricardo es exactamente el tipo de persona que organizaría algo así. Vengativo, conectado, sin escrúpulos. Sin pensarlo, Isabel extendió su mano y la puso sobre la de él. El contacto fue instintivo, un gesto de consuelo, pero el momento en que su piel tocó la suya, ambos se quedaron inmóviles. «Lo siento», murmuró Isabel. «No debería haberte involucrado en esto. Si tu pasado con él hace que sea aún más peligroso...» «Isabel», interrumpió Alejandro girando su mano para capturar la de ella entre sus palmas. «Mírame». Cuando ella levantó la vista,
Él vio lágrimas de culpa brillando en sus ojos verdes. «Esto no es culpa tuya», dijo con una firmeza que la atravesó. «Tú no creaste esta corrupción. Tú no elegiste descubrirla, y definitivamente no me obligaste a ayudarte. Pero si no hubieras subido a tu auto esa noche, si no hubieras subido a mi auto esa noche», la interrumpió, acercándose más a ella en el sofá, «probablemente estarías muerta ahora». La cruda honestidad de esas palabras la golpeó como una bofetada. Isabel se dio cuenta de que él tenía razón. Sin su ayuda, sin su protección, ella habría sido una mujer sola contra fuerzas que no vacilaban en eliminar obstáculos. «Gracias», susurró, y había tanto peso en esa palabra simple. «No me agradezcas todavía», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aún no hemos ganado esta pelea». Pero mientras decía eso, sus ojos bajaron brevemente a los labios de Isabel, y ella se dio cuenta de que él estaba luchando contra el mismo impulso que había estado torturándola desde que se conocieron. «Bésame», pensó desesperadamente. «Solo esta vez. Solo para recordar cómo se siente estar viva y no solo aterrorizada». Como si hubiera leído sus pensamientos, Alejandro se acercó ligeramente. Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose, sus ojos fijos en los del otro. «Isabel», murmuró, y su nombre en sus labios sonó como una súplica. «¿Sí?», susurró ella. «Esto, lo que está pasando entre nosotros, es complicado». «Complicado es quedarse corto», pensó Isabel, perdida en esos ojos oscuros que la miraban como si fuera algo precioso. «Lo sé», dijo suavemente. «No quiero que pienses que me estoy aprovechando de la situación, que esto es solo...». Isabel liberó una de sus manos y la puso suavemente sobre su mejilla, sintiendo la textura áspera de su barba incipiente. «¿Solo qué?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si su toque lo quemara. «Solo atracción física», terminó. «Porque no lo es, Isabel. Lo que siento por ti es mucho más profundo que eso». El corazón de Isabel se aceleró hasta el punto de que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué sientes por mí?», preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Alejandro abrió los ojos, y lo que Isabel vio allí la dejó sin aliento. «Siento como si hubieras despertado algo en mí que había estado dormido durante años», admitió, «como si todo mi mundo anterior hubiera sido solo una preparación para conocerte». Antes de que Isabel pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó, cortando el momento como un cuchillo. Él se apartó bruscamente, maldiciendo por lo bajo mientras revisaba la pantalla. «Es mi jefe de seguridad», dijo, su expresión inmediatamente seria. «Debe ser importante para que me llame a esta hora». Isabel se hundió en el sofá, sintiendo el frío inmediato de su ausencia mientras él se alejaba para contestar la llamada. Podía escuchar fragmentos de la conversación. «¿Cuándo? ¿Estás seguro?». «Maldición». Cuando regresó, su expresión era sombría. «¿Qué pasa?». «Han registrado tu apartamento», dijo Alejandro, «y han estado preguntando por ti en tu trabajo, oficialmente». Isabel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Oficialmente? Tienen una orden de detención, Isabel. Te están acusando de robo de información corporativa confidencial». El mundo de Isabel se tambaleó. No solo la estaban persiguiendo, ahora la habían convertido en una criminal fugitiva. «Pero yo no robé nada», susurró. «Solo copié información que encontré durante mi trabajo rutinario». Alejandro se acercó a ella nuevamente, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Lo sé», dijo firmemente, «y vamos a probarlo, pero ahora las cosas se han vuelto mucho más serias». «¿Qué significa eso?». La mirada de Alejandro se endureció con determinación. «Significa que es hora de pasar a la ofensiva». La madrugada encontró a Isabel y Alejandro aún despiertos en el sofá, rodeados de documentos, laptops y tazas de café vacías. Habían pasado horas creando un plan, que era tan audaz como desesperado, pero era su única oportunidad de limpiar el nombre de Isabel y exponer la verdad. «Repasémoslo una vez más», dijo Alejandro, frotándose los ojos cansados. «Necesitamos evidencia adicional que corrobore lo que ya tienes». Isabel asintió, aunque el agotamiento pesaba sobre ella como una manta. A pesar del cansancio,
No podía evitar fijarse en cómo Alejandro se veía con esa barba de varios días y el cabello despeinado. Había algo primitivamente atractivo en verlo, sin la perfección pulida que normalmente mantenía. «Concéntrate», se reprendió. «Tu vida está en juego. Mi contacto en el Banco Central puede verificar algunas de estas transacciones», continuó Alejandro. «Pero necesitamos algo más directo, algo que los ate definitivamente a los políticos y empresarios involucrados. ¿Qué tal una confesión grabada?» Alejandro la miró con sorpresa. «¿De quién?» Isabel tomó una respiración profunda antes de responder. «De Miguel Santos, mi ex supervisor». «Isabel, eso es demasiado peligroso. Si él está involucrado en esto...» «Exactamente por eso podría funcionar», lo interrumpió. «Él no es uno de los principales. Es solo un pez pequeño que se asustó cuando las cosas se pusieron serias. Si pudiera hablar con él, solo él y yo, creo que podría convencerlo de que me diga la verdad». Alejandro se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «No, absolutamente no. No voy a dejar que te pongas en peligro de esa manera. No voy a dejar que», pensó Isabel, sintiendo una mezcla de gratitud y irritación ante su actitud protectora. «Alejandro, podría ser nuestra única oportunidad de conseguir pruebas concretas. ¿Y si es una trampa? ¿Si él está trabajando con ellos para atraerte?» Isabel se acercó a él, deteniéndolo en su recorrido nervioso. «Entonces tú estarás allí para protegerme». Sus ojos se encontraron, y Alejandro vio la determinación férrea detrás de la apariencia delicada de Isabel. «No me gusta», murmuró. «A mí tampoco», admitió ella. «Pero es mejor que vivir como fugitiva el resto de mi vida». «O peor», pensó Alejandro, recordando las palabras de su jefe de seguridad sobre cuán serios eran los cargos contra ella. «¿Cómo propones que hagamos esto?» Isabel ya había estado pensando en los detalles. «Lo llamo y le pido que se encuentre conmigo. Le digo que estoy asustada, que quiero entregar la información a cambio de protección. Es exactamente lo que él esperaría que hiciera». «¿Y dónde sugieres que sea este encuentro?» «En algún lugar público, pero no demasiado concurrido. Necesitamos poder grabarlo, pero también necesitamos que se sienta lo suficientemente seguro como para hablar libremente». Alejandro consideró las opciones. «Conozco un restaurante en el barrio de Salamanca. El dueño es discreto, y puedo arreglar que tengamos una mesa en un área privada». «¿Y la grabación?» Alejandro sonrió por primera vez en horas, aunque no era una sonrisa alegre. «Déjame manejar eso. Tengo algunos recursos tecnológicos que podrían ser útiles». Isabel asintió, pero cuando se acercó más a él para revisar algunos detalles en los documentos, Alejandro capturó su mano. «Isabel, necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Si en algún momento durante esa reunión sientes que algo está mal, que es peligroso, me das la señal y nos vamos. Inmediatamente. No importa lo que esté diciendo Santos». La intensidad en su voz la hizo darse cuenta de cuánto esta situación lo estaba afectando también. «Te lo prometo», dijo suavemente. Alejandro llevó la mano de ella a sus labios y presionó un beso suave en sus nudillos. El gesto fue tan íntimo, tan inesperadamente tierno, que Isabel sintió como si su corazón se detuviera por un momento. «No sé qué haría si te pasara algo», murmuró él contra su piel. «Dios mío», pensó Isabel, sintiendo como si estuviera derritiéndose por dentro. «Este hombre realmente se preocupa por mí». «No me va a pasar nada», le aseguró, aunque su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Me tienes a ti protegiéndome». Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez ni el cansancio ni la preocupación pudieron disminuir la electricidad que chisporroteó entre ellos. Alejandro aún tenía su mano entre las suyas, y lentamente, como si estuviera dándole tiempo para apartarse, se acercó más. «Isabel», murmuró, su voz ronca con algo que ella no pudo identificar completamente. «¿Sí? Cuando todo esto termine, cuando estés a salvo, me gustaría...» Se detuvo, como si estuviera luchando con las palabras. «¿Te gustaría qué?», preguntó ella, apenas capaz de respirar. «Me gustaría tener la oportunidad de conocerte realmente, no en medio de una crisis, no mientras estás asustada, solo tú y yo». Isabel sintió como si fuegos artificiales estuvieran explotando en su pecho.
Me gustaría eso también, admitió. Por un momento, el resto del mundo desapareció. No había órdenes de detención, ni esquemas de corrupción, ni reuniones peligrosas. Solo estaban ellos dos, en esa casa de montaña, compartiendo algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. Pero entonces, la realidad se impuso nuevamente, recordándoles que primero tenían que sobrevivir a lo que venía. «Será mejor que descansemos algunas horas», dijo Alejandro reluctantemente. «Mañana va a ser un día muy largo». Isabel asintió, aunque la idea de separarse de él, incluso solo para dormir, la hizo sentir inexplicablemente sola. Mientras se dirigían a sus respectivas habitaciones, Isabel se giró en el pasillo. «Alejandro». «Sí, gracias. Por todo. Pero especialmente por hacerme sentir que no estoy sola en esto. Nunca estarás sola mientras yo esté vivo», respondió él con una firmeza que la hizo temblar. Y mientras Isabel se acurrucaba en la cama unas horas después, esas palabras resonaron en su mente como una promesa que era tanto aterradora como reconfortante. «Nunca estarás sola mientras yo esté vivo». Por primera vez desde que había descubierto esos documentos malditos, Isabel se durmió con una sonrisa en los labios. El restaurante Casa Lucía era exactamente lo que Isabel había esperado. Elegante pero discreto, con mesas lo suficientemente separadas para conversaciones privadas. Alejandro había llegado una hora antes para coordinar con el personal y asegurar la zona, mientras Isabel esperaba en el auto, nerviosa y revisando mentalmente todo lo que tenía que hacer. «Mantén la calma», se repetía. «Miguel te conoce, sabe que no eres una criminal». El micrófono minúsculo que Alejandro había conseguido estaba oculto en su collar, tan pequeño que era invisible, pero lo suficientemente sensible para captar conversaciones claras. También llevaba un dispositivo de pánico en su pulsera que alertaría inmediatamente a Alejandro si algo salía mal. «¿Lista?», preguntó Alejandro desde el asiento del conductor. Isabel lo miró, sintiendo esa familiar mezcla de seguridad y nerviosismo que él provocaba en ella. Se había vestido con un traje oscuro impecable que enfatizaba su presencia autoritaria, pero sus ojos mostraban una preocupación que la conmovió profundamente. «Lista», mintió, porque no se sentía lista en absoluto. Alejandro extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Estaré en la mesa del rincón, con vista directa a donde estarán sentados», le recordó. «Si necesitas ayuda, solo tócate el collar y estaré allí en segundos». «Lo sé. Y si Miguel dice algo que no te gusta, si sientes que la situación se está saliendo de control...» «Alejandro», lo interrumpió suavemente, «confía en mí». Sus ojos se encontraron, y él vio determinación férrea detrás de su aparente fragilidad. «Confío en ti», admitió. «Es en todos los demás en quienes no confío». Isabel salió del auto y caminó hacia la entrada del restaurante. Sintiendo los ojos de Alejandro, siguiéndola hasta que desapareció por la puerta. El maître la guió hacia una mesa en un área semiprivada, exactamente como Alejandro había arreglado. Miguel Santos llegó 10 minutos tarde, como siempre. Isabel lo reconoció inmediatamente. 42 años, complexión mediana, con esa perpetua expresión de estrés que había desarrollado en los últimos años. Pero había algo diferente en él ahora. Sus ojos se movían nerviosamente por el restaurante, como si esperara que alguien más apareciera. «Isabel», dijo, sentándose frente a ella. «Gracias por llamar. He estado muy preocupado por ti». «Mentira», pensó Isabel, pero mantuvo su expresión neutral. «Miguel, necesito tu ayuda», comenzó dejando que el miedo real que sentía colorara su voz. «Estoy asustada. No entiendo por qué hay una orden de detención contra mí». Miguel se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Isabel, tienes que devolver esos documentos que tomaste. Hay gente muy poderosa involucrada en esto. Gente que no acepta un no por respuesta». «Ahí está», pensó Isabel. Admisión de que sabe exactamente qué documentos y qué gente poderosa. «¿Qué gente, Miguel?», preguntó manteniendo un tono de confusión inocente. «Solo estaba haciendo mi trabajo. Esos números... Algo estaba mal con esas transacciones». Miguel miró alrededor nerviosamente antes de responder. «Ricardo Mendoza, para empezar».
Él controla gran parte del flujo financiero que descubriste y no está contento de que sus operaciones hayan sido documentadas. Bingo, pensó Isabel. Era exactamente la confirmación que necesitaban. Pero Miguel, ¿no deberíamos reportar esto a las autoridades si hay actividad ilegal? Miguel se rió amargamente. ¿A cuáles autoridades, Isabel? La mitad de los nombres en esos documentos son políticos de alto nivel, jueces, comisionados. Esta red va hasta la cima. Isabel sintió un escalofrío real. Era peor de lo que había imaginado. ¿Y tú?, preguntó suavemente. ¿Cómo te involucraste en esto? Miguel se pasó las manos por el cabello, y por primera vez desde que lo conocía, Isabel vio remordimiento genuino en sus ojos. Al principio no lo sabía, admitió. Pensé que era solo consultoría financiera regular, pero cuando empezaron a llegar los pagos, grandes bonificaciones por discreción, entendí que había algo más. Y simplemente aceptaste. No era tan simple. Miguel se inclinó más cerca, su voz cargada de desesperación. Tengo una familia, Isabel, una hipoteca, 2 hijos en la universidad. Cuando Ricardo me explicó las consecuencias de no cooperar, se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. ¿Qué consecuencias?, presionó Isabel. Miguel la miró directamente, y ella vio miedo puro en sus ojos. Pérdida del empleo era solo el comienzo. Después vendrían problemas legales fabricados, dificultades financieras, tal vez incluso accidentes. Dios mío, pensó Isabel, estos hombres no solo eran corruptos, eran peligrosos. Miguel, podemos exponer esto juntos, dijo urgentemente. Tienes información, yo tengo documentos, podemos... No. Miguel se puso de pie bruscamente, atrayendo miradas de otras mesas. Isabel, tienes que entender, no hay forma de ganar contra estas personas. La única opción es darles lo que quieren y desaparecer. ¿Y si no lo hago? Miguel la miró con algo que podría haber sido compasión. Entonces van a asegurar que desaparezcas de cualquier manera. El corazón de Isabel se aceleró, pero no de miedo. Era rabia pura. Estos hombres habían corrompido a Miguel, la habían convertido en fugitiva y ahora estaban amenazando su vida. Hay una tercera opción, dijo firmemente. ¿Cuál? Isabel se puso de pie, mirándolo directamente. Pelear. Miguel negó con la cabeza tristemente. Eres muy valiente, Isabel, pero también muy ingenua. Esta guerra ya está perdida antes de que comience. Mientras Miguel se alejaba, Isabel se tocó discretamente el collar, señalando a Alejandro que la reunión había terminado. Tenían la confesión que necesitaban, pero también tenían confirmación de algo mucho más aterrador. No estaban solo luchando contra la corrupción, estaban luchando por sus vidas. El viaje de regreso a la casa de montaña transcurrió en silencio tenso. Isabel mantenía la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventana, procesando todo lo que Miguel había revelado, mientras Alejandro conducía con una concentración férrea que hablaba de la tormenta que se gestaba en su mente. No fue hasta que estuvieron seguros dentro de la casa que Alejandro finalmente habló. Ricardo Mendoza, dijo, su voz cargada de una furia fría que Isabel nunca había escuchado antes. Debería haberlo sabido. Isabel se acercó a él, notando cómo sus músculos estaban tensos bajo la camisa, cómo sus manos se cerraban en puños involuntariamente. ¿Estás bien? Alejandro se giró hacia ella, y lo que Isabel vio en sus ojos la asustó. No era solo ira, era algo más profundo, más personal. Este hombre no solo está corrompiendo el sistema, dijo. Te está amenazando a ti. Y eso es algo que no puedo perdonar. La forma en que lo dice, pensó Isabel, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, como si fuera personal para él también. Alejandro, tenemos la grabación, tenemos evidencia, podemos llevársela a las autoridades correctas. ¿A cuáles autoridades?, la interrumpió. Escuchaste a Miguel. Esta corrupción llega hasta la cima. Jueces, políticos, comisionados. ¿En quién se supone que confiemos? Isabel se acercó más, colocando una mano suave en su brazo. En ti, dijo simplemente. Confío en ti. Las palabras lo detuvieron en seco. Alejandro la miró como si fuera la primera vez que la veía. Isabel,
Sé que encontrarás la manera, continuó ella. Sé que no dejarás que estos hombres ganen. ¿Cómo puede tener tanta fe en mí?, se preguntó Alejandro. ¿Cómo puede mirarme así como si yo fuera su héroe, cuando todo esto empezó porque no fui lo suficientemente cuidadoso para prevenir que Ricardo se vengara? Hay algo que necesito decirte, dijo finalmente. Algo sobre mi historia con Ricardo que hace todo esto más complicado. Isabel esperó, viendo la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Hace 5 años, cuando terminé mi sociedad con él, no fue solo por diferencias filosóficas, comenzó. Descubrí que estaba usando nuestra empresa para lavar dinero. Dinero que venía de exactamente el tipo de esquemas que tú descubriste. Isabel sintió como si el aire se espesara a su alrededor. ¿Qué hiciste? Lo enfrenté. Le dije que tenía 24 horas para confesarlo todo a las autoridades, o lo haría yo. ¿Y? Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Isabel había aprendido a reconocer como su forma de lidiar con el estrés extremo. Desapareció esa noche. Se llevó toda la evidencia, todos los archivos. Cuando las autoridades llegaron al día siguiente, no había nada que probar. Oficialmente, había vendido su parte de la empresa y se había mudado a otro país. Pero no se fue realmente, comprendió Isabel. No, simplemente se volvió más cuidadoso, más subterráneo, y aparentemente ha estado esperando el momento perfecto para vengarse. Isabel se acercó hasta estar directamente frente a él, obligándolo a mirarla. «Esto no es culpa tuya», dijo firmemente. «¿No lo es? Si yo hubiera sido más agresivo en mi persecución hace 5 años, si hubiera encontrado una forma de esposarlo, entonces tal vez estarías muerto», lo interrumpió Isabel. «O tal vez él habría encontrado formas más sofisticadas de esconderse. No puedes culparte por las decisiones de un hombre corrupto». «¿Cómo puede consolarlo así?», se preguntó Alejandro. «¿Cómo puede, en medio de su propia crisis, preocuparse por mis demonios del pasado?» «Isabel», murmuró acercándose hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «No sé cómo alguien como tú puede existir en un mundo como este. Alguien como yo, alguien tan pura, tan valiente, tan dispuesta a pelear por lo que es correcto, sin importar el costo personal». Isabel sintió lágrimas inesperadas formándose en sus ojos. «No me siento pura, me siento aterrorizada la mayor parte del tiempo». «Y sin embargo sigues luchando», dijo Alejandro, levantando una mano para trazar suavemente la línea de su mejilla. «Sigues creyendo que podemos ganar esto». «Porque te tengo a ti», susurró Isabel. «Porque por primera vez en mi vida siento que alguien está completamente de mi lado». «Dios», pensó Alejandro, «esta mujer me está matando». La tensión entre ellos, que había estado creciendo durante días, finalmente se volvió insostenible. Alejandro se inclinó hacia ella y esta vez no se detuvo. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso que fue todo menos suave. Era desesperación y alivio, y deseo reprimido todo mezclado en un momento que ninguno de los dos había esperado, pero ambos habían necesitado desesperadamente. Isabel se derritió contra él, sintiendo como si finalmente hubiera llegado a casa. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello, y cuando él profundizó el beso, ella respondió con una pasión que la sorprendió. «Esto es lo que se siente estar viva», pensó Isabel. «No solo sobrevivir, sino realmente viva». Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Isabel», murmuró Alejandro contra sus labios, «esto cambia todo». «Lo sé», susurró ella, «pero no me importa». «A mí tampoco», admitió él. «Ya no puedo pretender que esto es solo sobre protegerte. Es sobre nosotros». Isabel lo miró directamente, viendo su propia vulnerabilidad reflejada en esos ojos oscuros. «¿Qué significa eso?» Alejandro tomó sus manos entre las suyas, entrelazando sus dedos. «Significa que voy a destruir a Ricardo Mendoza y a toda su red corrupta, no solo por justicia, no solo para limpiar tu nombre, sino porque osó amenazar a la mujer de la que me estoy enamorando». El corazón de Isabel se detuvo por completo. «¿Te estás enamorando de mí?» «Ya me enamoré», corrigió él, «completamente, irrevocablemente,
Y eso significa que ahora tienen que enfrentarse no solo a un empresario protegiendo sus intereses, sino a un hombre protegiendo a la mujer que ama. Me ama, pensó Isabel, sintiendo como si fuegos artificiales estuvieran explotando en su pecho. Este hombre increíble me ama. Yo también te amo, susurró, y las palabras se sintieron como la verdad más simple y más compleja que había dicho en su vida. Cuando se besaron nuevamente, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. La mañana llegó demasiado pronto, pero trajo consigo una claridad que ninguno de los dos había esperado. Isabel despertó en brazos de Alejandro, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba sola contra el mundo. Habían pasado la noche hablando, planificando y simplemente estando juntos, de una manera que trascendía el peligro que los rodeaba. «Buenos días, amor», murmuró Alejandro contra su cabello, su voz ronca por el sueño. «Amor», pensó Isabel, sintiendo cómo esa palabra simple transformaba algo fundamental en su interior. «Buenos días», respondió, girándose para mirarlo. «¿Dormiste?» «Un poco», admitió él, trazando suavemente la línea de su rostro. «Pero principalmente te observé dormir y pensé en cómo vamos a salir de esto». «¿Y?» Alejandro sonrió, y había algo diferente en esa sonrisa, una determinación férrea que no había estado allí antes. «Tengo un plan, pero va a requerir que confíes completamente en mí». Isabel se incorporó estudiando su expresión. «Siempre he confiado en ti. ¿Qué tienes en mente?» «Vamos a darle a Ricardo exactamente lo que cree que quiere», dijo Alejandro, «y luego lo vamos a destruir con sus propias armas». Una hora después, estaban en el estudio de Alejandro, rodeados de tecnología que Isabel no sabía que existía. Pantallas múltiples mostraban feeds de noticias, análisis financieros y algo que parecía ser vigilancia en tiempo real. «¿Cómo tienes acceso a todo esto?», preguntó Isabel impresionada. «Los beneficios de construir una empresa de tecnología», respondió Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «y de tener amigos en lugares altos que aún creen en hacer lo correcto». Su teléfono sonó y cuando contestó, Isabel pudo escuchar una conversación en clave que obviamente había sido planeada. «Sí, la tenemos localizada. Entiendo. En 2 horas». Cuando colgó, se giró hacia Isabel con una expresión seria. «Acabo de informar a ciertos contactos que Isabel Martín está dispuesta a entregarse a cambio de protección y amnistía». «¿Qué?». Isabel se puso de pie bruscamente. «¿Sin consultármelo?». Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabel, escúchame. Esto va a sonar loco, pero necesito que confíes en mí completamente». «¿Confiar en él?», pensó Isabel. «Después de lo que acabamos de confesarnos, después de todo lo que hemos compartido, ¿cómo puede pedirme que confíe cuando está planeando entregarme? Explícamelo», dijo su voz más fría de lo que había sido desde que se conocieron. Alejandro vio la herida en sus ojos y se maldijo por no haber comenzado con una explicación completa. «No te estoy entregando realmente», dijo rápidamente. «Te estoy usando como carnada para atraer a Ricardo y a su gente a una trampa». «¿Una trampa?». «Mi contacto no es cualquier persona», explicó Alejandro. «Es el inspector jefe Carlos Mendoza, de la Unidad Anticorrupción Nacional. Sí, tiene el mismo apellido que Ricardo. Son hermanos». Isabel se quedó sin palabras. «Carlos ha estado investigando a su hermano durante años, pero nunca ha podido conseguir evidencia suficiente. Hasta ahora». «¿Qué quieres decir?». Alejandro la guió hacia las pantallas. «La grabación de tu conversación con Miguel es solo el comienzo. Pero Carlos necesita más. Necesita atrapar a Ricardo en el acto, haciendo algo que no pueda negar o explicar. ¿Y yo soy el anzuelo?». «Eres la oportunidad perfecta», confirmó Alejandro. «Ricardo piensa que si puede silenciarte permanentemente, todos sus problemas desaparecerán. Así que cuando escuche que estás dispuesta a entregarte, vendrá personalmente para asegurarse de que esto se maneje de la manera que él quiere», terminó Isabel, comenzando a entender. «Exactamente. Pero lo que no sabe es que estaremos grabando todo. Video, audio, evidencia irrefutable de intimidación, conspiración, y si tenemos suerte, algunas confesiones que lo aten a los crímenes más grandes». Isabel caminó hacia la ventana, procesando el plan. «Es arriesgado», dijo finalmente.
Muy arriesgado, admitió Alejandro. Por eso necesito que sepas que si no te sientes cómoda con esto, encontraremos otra manera. Isabel se giró hacia él, y Alejandro vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una especie de paz feroz. ¿Cuándo y dónde? Esta tarde, en las oficinas de la consultora donde trabajabas. Carlos ha arreglado que el edificio esté evacuado por una emergencia, excepto por el personal de seguridad, que en realidad serán agentes encubiertos. Y tú estarás allí. Alejandro se acercó a ella enmarcando su rostro con sus manos. No me separaré de ti ni por un segundo, prometió. Voy a estar monitoreando todo desde una ubicación cercana, y al primer signo de peligro real, entro. Isabel cubrió las manos de él con las suyas. ¿Crees que funcionará? Creo que es nuestra mejor oportunidad de acabar con esto de una vez por todas, respondió. Pero Isabel, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Si algo sale mal, si esto no funciona como planeamos, te sacaré del país esta misma noche. Nuevas identidades, nueva vida, lo que sea necesario. ¿Está dispuesto a dejar todo por mí?, se preguntó Isabel. ¿Su empresa, su vida, todo lo que ha construido? No podría pedirte que hagas eso, murmuró. No me lo estás pidiendo, dijo Alejandro firmemente. Te lo estoy ofreciendo, porque, Isabel, no hay nada en este mundo que valga más que tu seguridad. Nada. Cuando se besaron, ambos sabían que en unas pocas horas sus vidas cambiarían para siempre, de una manera u otra. Te amo, susurró Isabel contra sus labios. Yo también te amo, respondió él, y voy a mantente a salvo, te lo prometo. Pero mientras se preparaban para lo que podría ser la confrontación final, ninguno de los dos podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado en el aire, como si Ricardo Mendoza hubiera anticipado su movimiento y estuviera preparando una trampa propia. El edificio de oficinas parecía un esqueleto vacío bajo las luces de emergencia. Isabel caminó por los pasillos familiares que ahora se sentían como un territorio hostil, sus pasos resonando en el silencio artificial. Sabía que Alejandro estaba monitoreando cada movimiento desde la furgoneta de vigilancia estacionada en la calle, y que el inspector Carlos Mendoza tenía agentes posicionados estratégicamente por todo el edificio. Aún así, nunca se había sentido más sola. Es por Alejandro, se recordó. Es por nosotros, por la oportunidad de tener una vida real juntos. La sala de conferencias del 10º piso había sido elegida cuidadosamente. Tenía múltiples salidas, excelente cobertura para las cámaras ocultas y estaba lo suficientemente aislada para que Ricardo se sintiera seguro hablando libremente. Isabel llegó 10 minutos antes de la hora acordada, tiempo suficiente para que Carlos confirmara que todos los dispositivos de grabación estaban funcionando perfectamente. Se sentó en la cabecera de la mesa, las manos temblorosas, pero la mente clara. Ricardo Mendoza entró exactamente a las 5 en punto, y la primera impresión de Isabel fue que no parecía el monstruo que había estado imaginando. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un aire de autoridad tranquila. Pero cuando sus ojos se encontraron, ella vio algo frío y calculador que la hizo entender inmediatamente por qué Alejandro había terminado su sociedad con él. «Señorita Martín», dijo, ocupando el asiento frente a ella, «me alegra ver que has decidido ser razonable». Detrás de él entraron dos hombres que obviamente eran guardaespaldas, aunque Ricardo los presentó como asociados. Isabel notó que cerraron la puerta y se posicionaron estratégicamente cerca de las salidas. Esto no estaba en el plan, pensó, sintiendo el primer destello de pánico real. «Señor Mendoza», respondió manteniendo su voz firme, «espero que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». Ricardo sonrió, pero no fue una expresión tranquilizadora. «Oh, estoy seguro de que podremos, pero primero me temo que hay algo que debo aclarar». Sacó un teléfono y deslizó varias fotografías por la mesa hacia Isabel. Eran fotos de ella y Alejandro, saliendo del apartamento, en el restaurante, abrazándose en la casa de montaña. El corazón de Isabel se detuvo. «Como puedes ver», continuó Ricardo, «tu asociación con mi querido ex socio ha complicado las cosas considerablemente. Yo no, él solo me estaba ayudando», mintió Isabel.
¿Ayudando? Ricardo se rió. Mi querida niña, Alejandro Hidalgo no ayuda a nadie sin una agenda, y su agenda, me temo, incluye mi destrucción. En la furgoneta de vigilancia, Alejandro observaba la conversación a través de múltiples cámaras, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Carlos podía escucharlo. Algo está mal, murmuró. Ricardo no debería tener esas fotografías. Carlos asintió grimly. Alguien nos ha estado observando a nosotros también. De vuelta en la sala de conferencias, Ricardo se había puesto de pie y caminaba lentamente alrededor de la mesa, como un predador rodeando a su presa. Verás, Isabel, yo había esperado que esto fuera simple. Tú entregas los documentos, desapareces discretamente y todos seguimos con nuestras vidas. Pero Alejandro ha convertido esto en algo personal. Él no hizo nada malo, protestó Isabel. Solo me ofreció protección. ¿Protección? Ricardo se detuvo directamente detrás de ella. ¿Es así como llamas a enamorarte del enemigo? Isabel se giró bruscamente en su silla. ¿Cómo sabes? Tengo ojos en todas partes, querida, incluyendo algunos lugares donde Alejandro creía estar seguro. Dios mío, pensó Isabel, nos han estado observando desde el principio. Todo esto ha sido una trampa. ¿Qué quieres? Ricardo se sentó nuevamente, pero esta vez su máscara de civilidad había desaparecido completamente. Quiero que llames a Alejandro. Dile que estás en peligro, que necesitas que venga personalmente. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, dijo Ricardo haciendo una señal a uno de sus asociados, vas a descubrir que tu valiente protector no es tan invencible como parece. El hombre sacó una tablet y se la mostró a Isabel. La pantalla mostraba feed en vivo de la furgoneta de vigilancia donde estaban Alejandro y Carlos. No puedes hacerles daño, dijo Isabel, aunque su voz temblaba. Hay agentes federales ahí. ¿Te refieres al inspector Carlos Mendoza? Ricardo sonrió cruelmente. Mi hermano siempre fue demasiado idealista, pero incluso él tiene familia que necesita protección. Su hermano, comprendió Isabel con horror. Carlos no está ayudándolos, está siendo coaccionado. En la furgoneta, Alejandro había llegado a la misma conclusión al ver la expresión en el rostro de Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para tu hermano?, preguntó Quigley. Carlos cerró los ojos, derrotado. Él tiene a mi hija, Alejandro. La secuestraron esta mañana. Hijo de... Alejandro se puso de pie bruscamente, pero Carlos lo agarró del brazo. No puedes ir allá. Es exactamente lo que él quiere. ¿Y qué alternativa tenemos? ¿Dejar que haga daño a Isabel? Carlos lo miró con desesperación. No lo sé, pero si entras en ese edificio, van a matar a mi hija. De vuelta en la sala de conferencias, Ricardo estaba perdiendo la paciencia. Llámalo, Isabel. Ahora. ¿Y si me niego? Ricardo hizo otra señal, y el segundo hombre sacó un arma. Entonces esto se vuelve mucho más desagradable para todos los involucrados. Isabel miró el arma, luego a Ricardo, y finalmente a las cámaras ocultas que sabía que estaban grabando todo. Al menos tendrán evidencia, pensó. Al menos la verdad saldrá a la luz. Muy bien, dijo sacando su teléfono. Lo llamaré. Pero mientras marcaba el número de Alejandro, no pudo evitar preguntarse si le estaría tendiendo una trampa al hombre que amaba, o si había una forma de que ambos salieran vivos de esta situación. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Isabel, respondió Alejandro, su voz cargada de tensión. ¿Estás bien? Isabel miró directamente a Ricardo, viendo la satisfacción maliciosa en sus ojos. No, susurró. Necesito que vengas. Ahora. Y con esas palabras, supo que había puesto en movimiento eventos que ninguno de los dos podría controlar. Isabel, escúchame muy cuidadosamente, dijo Alejandro por teléfono, su voz tranquila pero cargada de una intensidad que ella había aprendido a reconocer. ¿Puedes hablar libremente? Isabel miró a Ricardo, quien negó con la cabeza, y extendió la mano para tomar el teléfono. Ponlo en altavoz, ordenó. Alejandro, dijo Isabel, obedeciendo. No puedo hablar libremente. Entiendo, respondió Alejandro. ¿Ricardo está ahí contigo? Sí. Dile que quiero hacer un intercambio, yo por ti. Ricardo sonrió con satisfacción y se inclinó hacia el teléfono. Alejandro, mi viejo amigo,
Finalmente nos volvemos a encontrar. Ricardo. La voz de Alejandro se endureció. Esto es entre tú y yo. Deja ir a Isabel. Me temo que no es tan simple. Verás, Isabel se ha convertido en una complicación, al igual que tú. Pero estoy dispuesto a ser razonable. ¿Qué quieres? Ven al edificio, solo, sin tu hermano policía, sin refuerzos, sin trucos tecnológicos, solo tú, con todas las copias de los documentos que Isabel te dio. Isabel vio cómo la mente de Alejandro trabajaba a través del silencio que siguió. ¿Cómo sé que no la lastimarás cuando llegue aquí? No lo sabes, admitió Ricardo, pero considéralo un acto de fe entre viejos socios. Dame 10 minutos. Tienes 5. Ricardo colgó y se giró hacia Isabel con una expresión que la heló hasta los huesos. Tu héroe viene a salvarte, dijo mockingly. ¿No es romántico? Pero Isabel había notado algo en la voz de Alejandro durante esa conversación, una calidad que reconoció de sus días construyendo su imperio desde cero. No era el tono de un hombre desesperado haciendo concesiones, era el tono de un hombre ejecutando un plan. Confía en él, se recordó. Sea lo que sea que esté planeando, confía en él. En la furgoneta, Alejandro se estaba cambiando rápidamente. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, preguntó Carlos. Si entras ahí, van a matarte a ambos. No necesariamente, respondió Alejandro, conectando un dispositivo pequeño a su teléfono. ¿Recuerdas cuando me preguntaste cómo tenía acceso a toda esa tecnología? Carlos asintió. Bueno, resulta que cuando construyes una empresa de tecnología, desarrollas algunos recursos únicos. Alejandro presionó algunos botones en su teléfono y las luces del edificio comenzaron a parpadear de manera extraña. ¿Qué está pasando? Sistema de emergencia automatizado, explicó Alejandro. Hidalgo Tech instaló los sistemas de seguridad y comunicación en este edificio hace 3 años. Y siempre incluimos algunas características especiales para situaciones extremas. Las luces se apagaron completamente, sumiendo el edificio en oscuridad total. Los generadores de emergencia se activarán en 60 segundos, continuó Alejandro. Pero cuando lo hagan, solo iluminarán las salidas de emergencia. Todo lo demás permanecerá oscuro. ¿Y eso cómo nos ayuda? Alejandro sonrió grimly. Porque yo conozco este edificio como la palma de mi mano. Ricardo y sus hombres no. En la sala de conferencias, el pánico se había desatado. Los guardaespaldas de Ricardo estaban nerviosos, usando linternas de sus teléfonos para iluminar el espacio. ¿Qué está pasando?, gritó Ricardo. Falla del sistema, señor, respondió uno de ellos. Probablemente por la evacuación, pero Isabel sabía mejor. Alejandro pensó con una mezcla de admiración y terror. ¿Qué estás haciendo? Cuando las luces de emergencia se activaron, crearon un patrón extraño de luz y sombra que transformó la familiar sala de conferencias en algo alienígena y confuso. Señor Mendoza, dijo uno de los guardaespaldas, tal vez deberíamos movernos a una ubicación más segura. No, respondió Ricardo firmemente. Esperamos aquí. Alejandro vendrá. Y tenía razón. 5 minutos después, la puerta de la sala se abrió lentamente. Ricardo, dijo Alejandro, entrando con las manos levantadas. Aquí estoy. Incluso en la luz tenue, Isabel pudo ver que algo había cambiado en él. Había una confianza letal en sus movimientos, una precisión en su forma de evaluar la habitación que hablaba de años de experiencia en situaciones de alta presión. Este no es solo el CEO elegante que conocí, se dio cuenta. Este es el hombre que construyó un imperio desde cero, el hombre que sobrevivió a la traición y salió más fuerte. Alejandro, dijo Ricardo, tan puntual como siempre. Déjala ir, respondió Alejandro sin apartar los ojos de Isabel. Tienes lo que querías. ¿Los documentos? Alejandro arrojó una memoria USB sobre la mesa. Todo está ahí, cada archivo, cada transacción, cada nombre. Ricardo hizo una señal a uno de sus hombres, quien recogió la memoria. ¿Y las copias? Destruidas. ¿Cómo puedo estar seguro? Alejandro sonrió, y había algo peligroso en esa expresión. Porque a diferencia de ti, Ricardo, yo mantengo mi palabra. ¿Por qué se siente como si Alejandro estuviera controlando esta conversación?, se preguntó Isabel. Como si todo esto fuera exactamente lo que él esperaba.
Ricardo pareció llegar a la misma conclusión, porque su expresión se endureció. «Mata a la chica», ordenó a uno de sus guardaespaldas. «No lo creo», dijo una voz nueva desde la entrada. Todos se giraron para ver al inspector Carlos Mendoza entrando en la habitación, su arma desenfundada. «¡Carlos!», gritó Ricardo. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¡Tienes órdenes!». «Las órdenes han cambiado», respondió Carlos. «Mi hija está a salvo, y tú, hermano mío, estás arrestado». «¿Cómo?», se preguntó Isabel. ¿Cómo cambió todo tan rápidamente? Como si hubiera leído sus pensamientos, Alejandro se acercó a ella. «La memoria USB que le di a Ricardo», explicó Quitley, «no contenía los documentos reales. Contenía un virus que activó rastreadores en todos sus dispositivos. En los últimos 5 minutos hemos localizado y rescatado a la hija de Carlos y hemos rastreado las ubicaciones de todos los miembros de la red de Ricardo». Isabel lo miró con asombro total. «¿Todo esto era parte de tu plan?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas y por primera vez desde que había entrado en la habitación, permitió que su máscara de control se deslizara lo suficiente para mostrar el alivio puro en sus ojos. «La parte sobre enamorarme de ti no estaba en el plan original», admitió. «Pero sí, Isabel, todo lo demás era el plan». Mientras las sirenas se acercaban al edificio y los agentes federales comenzaban a arrestar a Ricardo y sus asociados, Isabel se encontró finalmente capaz de respirar libremente por primera vez en semanas. «¿Está terminado?», preguntó. «Realmente terminado». Alejandro la atrajo hacia él, envolviendo sus brazos protectoramente a su alrededor. «Terminado», confirmó. «Y ahora podemos comenzar nuestra vida real juntos». 6 meses después, el apartamento en la azotea tenía una vista espectacular del amanecer sobre Madrid, pero Isabel ya no necesitaba mirar hacia el horizonte para encontrar belleza. La encontraba cada mañana en los ojos de Alejandro cuando se despertaba a su lado, en la forma en que su mano buscaba instintivamente la suya durante el sueño, en la sonrisa perezosa que le dedicaba antes de que cualquiera de los dos dijera una palabra. «Buenos días, amor», murmuró él presionando un beso suave en su hombro desnudo. Isabel se giró entre sus brazos, maravillándose como siempre de cómo este hombre poderoso se transformaba en algo tierno y vulnerable en la intimidad de su dormitorio. «Buenos días», respondió trazando la línea fuerte de su mandíbula. «¿Cómo dormiste?». «Perfectamente», admitió Alejandro. «Como siempre que estás en mis brazos». Habían sido 6 meses de reconstrucción, de sanación, de aprender a vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Ricardo Mendoza y su red de corrupción habían sido desmantelados completamente. Los juicios habían sido un espectáculo mediático, pero Isabel había testificado con una fuerza y dignidad que habían convertido su historia en símbolo de integridad cívica. Más importante aún, habían sido 6 meses de descubrirse el uno al otro sin la presión del peligro constante, de aprender que lo que había comenzado como atracción desesperada en circunstancias extremas había evolucionado hacia algo profundo, sólido, eterno. «¿Nerviosa por hoy?», preguntó Alejandro, leyendo la expresión pensativa en su rostro. Isabel sonrió. Hoy era el día en que oficialmente comenzaría su nueva posición como directora de transparencia corporativa en Hidalgo Tech Solutions. Era un puesto creado específicamente para ella, diseñado para asegurar que lo que le había pasado a ella nunca le sucediera a otro analista en cualquier empresa asociada con Alejandro. «Un poco», admitió. «Es diferente trabajar para el hombre del que estás enamorada». Alejandro se incorporó, llevándose las sábanas consigo de una manera que la distrajo momentáneamente de la conversación. «¿Preocupada por el nepotismo?», preguntó con una sonrisa divertida. «Porque puedo conseguirte cartas de recomendación de al menos 6 fiscales federales que te adorarían». Isabel se rió, pero su expresión se puso seria nuevamente. «No es eso. Es solo...». Se detuvo, luchando con las palabras. «A veces siento como si estuviera viviendo en un sueño, como si fuera demasiado perfecto para ser real». Alejandro se acercó a ella, enmarcando su rostro con sus manos. «Isabel, mírame», dijo con esa intensidad que siempre la atravesaba.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y la realidad? ¿Cuál? Los sueños no requieren trabajo, la realidad sí. Y nosotros hemos trabajado por esto, hemos luchado por esto, nos hemos ganado el derecho a ser felices. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave, pero cargado de la pasión que había crecido entre ellos durante estos meses de descubrimiento mutuo. Cuando se separaron, Isabel vio en sus ojos todo el amor y la determinación que habían convertido a este hombre en el centro de su mundo. Además, añadió Alejandro con una sonrisa traviesa, hay algo que he estado esperando el momento perfecto para darte. ¿Qué? Alejandro se levantó de la cama y se dirigió hacia el armario. Isabel admiró la vista, todavía incapaz de creer que este hombre magnífico fuera suyo. Cuando regresó, llevaba una pequeña caja de terciopelo azul marino. El corazón de Isabel se detuvo. Alejandro, escúchame antes de que digas nada, dijo él sentándose en el borde de la cama. Sé que ha sido solo 6 meses. Sé que empezamos en circunstancias extraordinarias, pero también sé que no ha habido ni un solo día desde que entraste corriendo en mi auto en que no haya estado absolutamente seguro de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Abrió la caja, revelando un anillo de diamante que era elegante sin ser ostentoso, clásico sin ser predecible, perfecto para ella. Isabel Martín, continuó, su voz temblando ligeramente, me salvaste de una vida que no sabía que era incompleta. Me enseñaste que el valor real no viene de lo que construyes en los negocios, sino de lo que construyes con las personas que amas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas que Isabel había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sí, susurró. Sí, claro que sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Isabel sintió como si una parte de ella, que no sabía que estaba rota, finalmente se hubiera sanado completamente. Te amo, dijo lanzándose a sus brazos. Te amo tanto que a veces me asusta. Yo también te amo, respondió él sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Y nunca tendrás que volver a tener miedo de nada, te lo prometo. Mientras se besaban, el sol terminó de salir sobre Madrid, llenando su dormitorio de luz dorada. Era el comienzo de un nuevo día, de una nueva vida, de una nueva aventura juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, murmuró Isabel contra sus labios. ¿Qué? Pasé semanas huyendo de mi vida, tratando de escapar de una situación que no podía controlar, dijo mirándolo directamente. Y al final, corriendo hacia tu auto, corrí directamente hacia la vida que estaba destinada a vivir. Alejandro sonrió, esa sonrisa que era solo para ella. Entonces supongo que a veces huir es exactamente lo correcto que hacer. Especialmente, agregó Isabel, presionando otro beso en sus labios, cuando corres hacia el amor de tu vida. Y mientras Madrid despertaba a una nueva mañana fuera de sus ventanales, Isabel y Alejandro comenzaron a planear no solo su boda, sino el resto de sus vidas juntos. Había sido un camino peligroso y aterrador el que los había llevado el uno al otro, pero ahora finalmente estaban seguros, estaban en casa, estaban completos, y por primera vez en mucho tiempo el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.